Dylan Pereira, analista internacional, es uno de los tantos venezolanos con doble nacionalidad, hijo de portugueses con nacionalidad portuguesa, pero también venezolana, analista internacional y estando en Portugal, la colonia portuguesa en Venezuela está atenta a ver cómo está su país, su democracia, su relación con la Unión Europea y la presencia tan activa de Costa en los grandes organismos internacionales. Así es, embajador. En efecto, la diplomacia portuguesa ha tenido un gran éxito en diversos foros internacionales. Recordemos que en este momento el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue primer ministro portugués. Actualmente también el presidente del Consejo de la Unión Europea es el doctor Antonio Costa, quien había sido primer ministro de Portugal por casi más de una década. Y en la nueva configuración del Colegio de Comisarios de la Unión Europea, precisamente se ha designado a la portuguesa María Luisa Albuquerque como comisaria para el sector financiero, que en este momento es un portafolio de especial énfasis y de especial importancia para la Unión Europea en un momento en el que el bloque intenta unificar los esfuerzos no solamente del mercado común, como ya hemos hecho referencia a más de 450 millones de consumidores, pero también un mercado de capitales único, que tenga no solamente mecanismos como el Stability Mechanism, que está en Luxemburgo y que protege a la banca europea en fondos de inversión, así como en transparencia, pero otros mecanismos de mayor capacidad de incidencia en los mercados internacionales, incluso en los mercados bursátiles. De hecho, en la gran discusión que existe hoy, en la que Portugal también apoya precisamente en esta reconfiguración de las capacidades de defensa comunitarias, hoy se discute la posibilidad de aprobar una nueva emisión de bonos comunitarios por valor superior a 800.000 millones de euros que puedan financiar una reestructuración del sistema de defensa europeo. Y de hecho, precisamente el 19 de mayo se celebrará en Londres una cumbre bilateral entre la Unión Europea y el Reino Unido, dos actores que, a pesar del Brexit, a la luz de los acontecimientos geopolíticos actuales, se han acercado a un nivel de cooperación sin precedentes desde la salida del Reino Unido del bloque comunitario, en una cumbre bilateral no solamente para sentar las bases oficiales de lo que será el futuro mecanismo de defensa europeo que participará el Reino Unido, pero que también abre la proyección a otros actores como Japón o incluso Australia, y que puede precisamente orientar a esta vía ante un contexto geopolítico enrarecido precisamente por estas medidas disruptivas de política exterior. Hemos visto en la prensa la importancia que tiene, por ejemplo, Francia en África, en las antiguas colonias de Francia, pero también poco sabemos de la presencia de Portugal y de su política ultramarina, no solamente con Brasil y otros países de América Latina, sino en África, donde hay grandes riquezas y donde hay un desafío ecológico de primera línea. Así es, embajador, y de hecho se nota claramente en las acciones estratégicas del Servicio Europeo de Acción Exterior, conducido actualmente por la alta representante Kaja Kallas, ex primer ministra de Estonia, este enfoque en utilizar los puentes históricos de diversos Estados miembros hacia esta nueva rearme o reconfiguración de las alianzas del bloque, particularmente en el caso de América Latina, Portugal y España, como conductores naturales o históricos de las relaciones iberoamericanas, están fortaleciendo su presencia diplomática y política en América Latina, en países tan importantes como Brasil, pero también en el caso de Portugal, esta nueva reconfiguración de las alianzas en el África, países como Angola, Mozambique, que están avanzando en la negociación de acuerdos bilaterales, no solamente con Portugal, sino también con el resto de la Unión Europea en materia energética y en materias tan sensibles como el acceso a los critical raw materials, a los materiales minerales raros, que son esenciales para la transición digital. Y de hecho, otro de los grandes cuestionamientos es lo que significará toda la actual situación para pactos ambiciosos como el Pacto Verde Europeo, que es el primero de su naturaleza en el ámbito regional y que prometía la neutralidad carbónica para la Unión Europea hacia el año 2050, un target o un objetivo que todavía está hoy en cuestionamiento ante la nueva situación, y actores fundamentales, como usted hacía referencia, embajador, de Francia, donde además hemos visto su participación en diversas cumbres que se han organizado en París en temas cruciales para el bloque como la defensa de Ucrania. De hecho, hemos visto que ha sido precisamente en el Eliseo, el Palacio Presidencial francés, donde se han llevado a cabo las últimas 3 cumbres en apoyo a Ucrania, organizando nuevos fondos de inversión y de cooperación militar para Kiev, y también eventualmente rediseñando lo que podría ser el despliegue de tropas de mantenimiento de paz en Ucrania ante una posible o eventual negociación con Rusia, que es otro de los temas que es pendientes en la administración de Donald Trump y que de momento no ha tenido el acercamiento directo
directo o el nivel de participación directa a la Unión Europea como ellos esperaban precisamente. Así que es un ambiente internacional absolutamente caldeado, con cuestiones también muy sensibles, donde Francia particularmente tiene gran interés, como el caso de Gaza, y de hecho hemos visto que el presidente Macron el día de hoy se ha desplazado a Egipto con el presidente al-Sisi para poder establecer una nueva agenda de cooperación y mostrar un respaldo bilateral a la propuesta, al plan árabe de reestructuración de la Franja de Gaza, que cifra en más de 55.000 millones de dólares la reconstrucción de la infraestructura crítica y también abogar precisamente por la solución planteada dentro del seno de Naciones Unidas de dos estados independientes y soberanos con garantías de seguridad mutua, que hasta este momento la posición de Portugal, de Francia y de la inmensa mayoría de los estados miembros de la Unión Europea. Finalmente, Dylan, la famosa metáfora de Tucídides se va a producir con Estados Unidos y China, porque siempre los imperios, cuando decaen, el que viene surgiendo amenaza con la guerra y casi siempre hay conflicto militar. Y pareciera que se cierra la política suave de Estados Unidos, la soft policy, y viene la hard policy, la política militar, frente al modelo del ejemplo de libertad del liberal, que rompe con la tradición de Estados Unidos y abre un nuevo orden mundial o desorden mundial. Sin lugar a dudas, embajador, el debate hoy en la escena internacional es si va a lograr la vía del multilateralismo, que parecía ser el vector fundamental de las relaciones internacionales de las últimas 2 décadas, va a lograr abatir o debatir el modelo nuevo, de la nueva bipolaridad. En este caso, no entre Estados Unidos y Rusia, la antigua Unión Soviética, sino entre Estados Unidos y Rusia. Y las señales que está dando hoy el sistema internacional es precisamente a esta nueva era de bipolaridad entre Estados Unidos y China, donde precisamente Pekín pues también parece no torcer el brazo en sus esfuerzos de contramedidas. De hecho, esto ha sido ampliamente criticado por Washington, porque lejos de establecer una mesa de negociaciones, pareciera que la conducta de Pekín va a estar enfocada precisamente en medidas de retaliación y aumentar su influencia en zonas estratégicas como el sudeste asiático. De hecho, el Indo-Pacífico es sin lugar a dudas otra de las grandes prioridades de seguridad nacional e internacional para la administración estadounidense, y allí la presencia de China crece con preocupación, y de hecho también lo hacía referencia el secretario general de la OTAN hoy, estando en Japón, que invita precisamente a Japón a unirse a la OTAN. Es el único miembro del G7 que no está en la OTAN, y pues podríamos estar también ante una nueva arquitectura de seguridad internacional donde la OTAN aumente su cooperación, también Estados Unidos con actores claves del Pacífico y del Indo-Pacífico como Japón, Corea del Sur y Australia. Gracias a Dylan Pereira, precisamente fue alumno de la Universidad Metropolitana, pero también profesor de los cursos de Brújula Internacional y de la Academia Internacional Euroamericana. Por cierto, vamos a entrevistar posteriormente a la coordinadora de la Academia Euroamericana, ADEA, para conversar, porque te esperan como profesor de las materias en Derecho y Relaciones Internacionales. Vamos al corte y regresamos siempre en el campo del derecho y la diplomacia.